¿Desde qué parador nacional y en qué compañía analizarán los ministros este nuevo desastre? La realidad es que Sánchez sabe lo que ha pasado. Igual que sabía que destruir infraestructuras hidráulicas y no limpiar los cauces llevaría a tragedias como la de Valencia. Lo que acaba de decir Santiago Abascal no es un discurso político más. Es un golpe directo a la conciencia de millones de españoles que han vivido, en carne propia, el caos absoluto provocado por el gobierno de Pedro Sánchez. Porque lo que ha pasado no es un apagón cualquiera. No es una simple interrupción del suministro. Es la prueba más clara y brutal de que España está completamente desgobernada, desprotegida y en manos de una élite política que no responde ante nada ni ante nadie. Y en este contexto, Abascal no se anda con rodeos. Lanza preguntas que duelen, que incomodan, que evidencian la miseria moral y la absoluta irresponsabilidad de quienes hoy ocupan Moncloa. Durante más de 10 horas, España entera quedó sumida en la oscuridad. Familias sin electricidad. Supermercados cerrados. Trenes varados. Comunicaciones cortadas. Y lo más grave, ninguna autoridad del gobierno salió a dar la cara. Nadie explicó lo que estaba pasando. Nadie se dirigió a la ciudadanía para tranquilizarla o informarla. El país, completamente paralizado, abandonado por un presidente que solo aparece para hablar de feminismo, de pactos con separatistas o de su imagen internacional. Pero cuando los españoles necesitaban liderazgo, responsabilidad, firmeza, Sánchez y los suyos desaparecieron como ratas. Y por eso, Abascal lanza la pregunta que todos nos hacemos. ¿Nos toman por estúpidos? ¿Cómo es posible que digan que no saben nada? ¿Qué mentira están preparando ahora para eludir su responsabilidad? ¿A quién van a culpar esta vez? ¿A la ultraderecha? ¿A Putin? ¿A los negacionistas? Porque eso es lo que mejor sabe hacer este gobierno: mentir, desviar, silenciar y manipular. Y lo más aterrador es que esta no es la primera vez. Y como bien lo advierte Abascal, tampoco será la última. Ya lo vimos con La Palma. Ya lo vimos con Valencia. Ya lo vimos con el COVID. Ya lo vimos con los pactos oscuros con Marruecos. El patrón se repite una y otra vez. España paga las consecuencias y ellos se lavan las manos. Pero esta vez ha sido demasiado. Esta vez el colapso fue total. Y Abascal va al fondo del problema. ¿Por qué se están destruyendo centrales energéticas en España? ¿Por qué se imponen políticas climáticas que solo encarecen nuestra energía, nos vuelven más dependientes del extranjero y más vulnerables ante cualquier ataque o fallo? ¿Qué clase de gobierno desmantela su sistema energético mientras impone una red eléctrica cada vez más frágil y cada vez más entregada a manos ajenas? ¿Quién se beneficia de esta debacle? ¿Quién está haciendo caja mientras España se apaga? Y ahí está la pregunta clave que nadie quiere responder. ¿Qué habría pasado si el plan del gobierno para acabar con el dinero en efectivo ya estuviera implementado? Porque durante el apagón, para miles de españoles, el único recurso que funcionó fue el dinero en mano. Las tarjetas no servían. Las aplicaciones no funcionaban. Las redes estaban caídas. ¿Y qué habría sucedido si Sánchez ya hubiera conseguido imponer su agenda totalitaria de control financiero absoluto? Pues lo que habría ocurrido es que los ciudadanos habrían quedado completamente bloqueados, sin acceso a nada, sin forma de pagar ni de defenderse. Y por supuesto, no se puede ignorar el otro gran eje del desastre, la agenda eléctrica. Porque este gobierno no solo quiere eliminar el efectivo, también quiere eliminar todos los coches que no sean eléctricos y chinos. Esa es su obsesión. Esa es su sumisión a la dictadura ecológica de Bruselas. Pero, ¿qué habría ocurrido si ese plan ya estuviera avanzado? ¿Cuántos españoles habrían quedado atrapados en mitad de la carretera con sus coches eléctricos sin poder cargar? ¿Cuántos habrían sufrido por culpa de una dependencia energética que este mismo gobierno está acelerando? Porque eso es lo que busca Sánchez, una España totalmente controlada, sin efectivo, sin movilidad, sin soberanía energética. Y no es casualidad que todo esto ocurra justo ahora. Justo cuando se conoce que el hermano del presidente va a sentarse en el banquillo de los acusados. Justo cuando los escándalos de corrupción tocan de lleno al entorno más íntimo de Pedro Sánchez. Y mientras las portadas deberían estar hablando de eso, de repente, el país colapsa. Apagón. Caos. Miedo. Control. Qué casualidad, ¿verdad? Y por eso Abascal, sin pelos en la lengua, lo suelta. ¿Quién se está enriqueciendo con todo esto? Una vez más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. No es la primera vez que esto sucede y sabemos
ya lo hemos advertido, que no será la última. Durante las largas horas sin electricidad, todos los españoles se han hecho muchas preguntas, y es nuestra obligación repetirlas. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. ¿Quién va a responder por los daños ocasionados? Ya sabemos, lo hemos visto en La Palma y lo hemos visto en Valencia, que Sánchez no lo hará. ¿Por qué han impuesto políticas para destruir centrales energéticas en España? ¿Por qué no rectifican de inmediato el fanatismo climático que hace que nuestra energía sea más cara y a nosotros nos convierte en más dependientes y vulnerables? ¿Qué habría sucedido si el plan del gobierno de acabar con el dinero en efectivo se hubiese llevado a cabo? Porque ayer ese fue el único recurso de muchos españoles. ¿Qué habría sucedido si estuviera más avanzado su plan de sustituir el parque móvil para hacerlo todo eléctrico y chino? Y por supuesto, todos nos preguntamos, ¿quién se está enriqueciendo? Porque antes de apagarse la luz, supimos que al hermano del presidente lo sentaban en el banquillo. Y sabemos también que de todas sus tropelías sacan beneficio. ¿Desde qué parador nacional y en qué compañía analizarán los ministros este nuevo desastre? ¿Y por qué solo Vox se atreve a hacer estas preguntas que son las que se hacen millones de españoles? La realidad es que Sánchez sabe lo que ha pasado, igual que sabía de dónde procedía el virus del COVID y censuró a la prensa para ocultarlo, igual que sabía que destruir infraestructuras hidráulicas y no limpiar los cauces llevaría a tragedias como la de Valencia, igual que sabe que cuando abandone el gobierno tendrá que responder en un banquillo a todas estas preguntas, junto a las de la corrupción que le rodea y que dirige. Aunque quizá hace falta una pregunta más. ¿Qué tiene que suceder para que el PP rompa todos sus acuerdos con Sánchez y se dedique a hacer oposición frontal? Todos a una, ha dicho ayer su líder. No, todos a una contra Sánchez. Yo os puedo prometer, una vez más, que no dejaré de denunciar a este gobierno criminal ni un solo día. Que los demás cumplan con su deber o que se aparten. Porque sabemos que en cada desastre del PSOE hay una red clientelar que saca tajada. Sabemos que cada vez que el pueblo sufre, alguien muy cerca del poder se llena los bolsillos. Y como remate, la imagen que indigna a todos, los ministros encerrados en algún parador nacional, rodeados de asesores, comiendo bien, bebiendo mejor y comentando el desastre como si no fuera con ellos. Mientras tanto, en la calle, en la España real, hay gente comiendo aceitunas a la luz de una moto, como denunció Vito Quiles. Hay españoles durmiendo entre cartones, hay familias sin luz, sin comida, sin trenes, sin respuesta. Esa es la España del socialismo. Esa es la España que Sánchez ha construido. Una mezcla de Venezuela, Caracas y República Bananera, donde la casta se protege y el pueblo se apaga. Y aún así, lo más grave es el silencio cómplice del resto de partidos. Porque mientras Vox denuncia, los demás callan. Mientras Abascal da la cara, Feijóo pacta. Mientras la izquierda arrasa, la supuesta derecha se hace la muerta. Y por eso, Abascal lanza la última pregunta, quizás la más necesaria de todas. ¿Qué más tiene que suceder para que el Partido Popular rompa con Sánchez y se dedique a hacer oposición de verdad? ¿Qué más hace falta? ¿Una guerra civil energética? ¿Un colapso financiero? ¿Un asalto institucional? Porque ya basta. Ya no vale la moderación. Ya no vale el centrismo cómodo. Ya no valen los matices. España necesita una oposición frontal, firme, decidida. España necesita que quienes dicen defender la libertad se enfrenten de verdad a este gobierno criminal. Y si no lo hacen, si no tienen el valor, si no están dispuestos, que se aparten. Porque Vox no va a callar. Vox no va a parar. Y Santiago Abascal lo ha prometido, no dejará de denunciar a este gobierno ni un solo día, cueste lo que cueste, digan lo que digan. Y es que lo más revelador de todo lo que ha dicho Abascal no es solo su denuncia directa contra el gobierno, sino la impotencia de ver cómo nadie más se atreve a decirlo. Mientras Sánchez calla, mientras los ministros se ocultan, mientras el PSOE finge normalidad en medio del caos, solo Vox plantea las preguntas que millones de españoles se hacen. Y la gran traición no es solo del gobierno,
sino de una oposición cobarde que prefiere mirar a otro lado antes que asumir el coste de enfrentarse con claridad al desastre socialista. Por eso Abascal no pide unidad vacía ni pactos tibios. Pide lo que hace falta: oposición firme, real, sin miedo. Y si el PP no está dispuesto a romper con Sánchez, si siguen pactando en Bruselas mientras el país se cae a pedazos, entonces que se aparten. Porque Vox sí está dispuesto a dar esa batalla. Porque mientras unos se esconden, otros dan la cara por España. Abascal no va a dejar de hablar, de denunciar, de actuar. Y este canal tampoco. Así que si estás harto de la mentira, del abandono, del caos, suscríbete ahora. Porque aquí no se blanquea al poder. Aquí se defiende a los españoles. Y lo que está en juego es todo.